Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de esta sesión entre estudiantes. Mi nombre es Juliana Mateus y hoy voy a estar compartiendo con ustedes mi experiencia trabajando y estudiando contaduría, lo que me funcionó a mí, mis tips, mis consejos para tener éxito en ambas cosas y no morir en el intento. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que vayan a nuestra cuenta de Instagram @contados.oficial, se suscriban y estén muy pendientes porque este 24 de octubre tenemos una súper sorpresa para ustedes que estoy segura que va a ser demasiado enriquecedora, así que si quieren tener más información los espero por allá. Y bueno, sin darle más rodeos al tema, vamos a comenzar. Lo que les voy a decir tal vez suene un poco cliché, pero es real que cuando queremos empezar a estudiar y trabajar debemos hacer un cambio de la visión o la mentalidad que tenemos de la universidad o vida de universitario. Entonces ya debemos dejar de ver las materias, las evaluaciones, las actividades, las tareas como algo harto, sino como las herramientas que nos van a permitir facilitar la vida en un futuro a clientes como contadores. ¿Por qué digo esto? Porque si entramos con esa mentalidad escolar al momento de enfrentar la presión que acarrea el estudiar y trabajar a la vez, nos vamos a rendir muy fácil. La idea es tener la mentalidad muy clara y el objetivo al que queremos llegar muy claro. Como les decía, hay cansancio, hay presión, hay agotamiento, pero también tenemos muchísimas ventajas. Por ejemplo, conocimiento, siempre vamos a ir un paso adelante de las personas que trabajamos y estudiamos a la vez. Una cosa es la teoría que vemos en la universidad y otra cosa es llevarla a la práctica, a implementarla en una empresa, cosa que no va a tener una persona egresada que apenas tiene su título de contador, va a adquirir como esos conocimientos y esa trayectoria que ya tuvimos nosotros desde segundo semestre, por ejemplo. Bueno, ahora sí les voy a contar un poquito más mi experiencia a profundidad. Cuando yo empecé a estudiar contabilidad fue por medio de un técnico. En ese tiempo yo me matriculé en la jornada de la noche porque cualquier oportunidad laboral que se me presentara la iba a aprovechar. Allí todavía no trabajaba en el campo contable, trabajaba en una peluquería. Desde ese primer semestre yo sabía lo que era tener que levantarse temprano, salir a trabajar, estar todo el día en una jornada laboral, después ir a estudiar. En ese momento el trabajo solo me daba para los pasajes de ir a la universidad, entonces lo dejé y lo hice solo por el primer semestre. El segundo me dediqué pues solamente a estudiar, hacía algunas cosas desde mi casa como trabajos a los compañeros o algo así, pero no era mucha la ganancia. Aquí va el primer tip si quieren empezar desde primer semestre a estudiar y a trabajar. Los profesores inicialmente siempre hacen como un recuento de lo que se va a ver en cada materia. Es demasiado importante que tomen nota de lo que van a ver para que antes de ustedes indaguen, investiguen y puedan saber del tema. ¿Por qué? Puede ocurrir que llegamos tarde a clase, si nos atrasamos en el tema y llegamos y no sabíamos nada, no estuvimos en la explicación, vamos a estar supremamente perdidos y como les decía, el tiempo no va a alcanzar para adelantarnos o para que el profesor repita o para llegar a la casa a estudiar. Si nosotros ya habíamos leído con anticipación, cuando lleguemos tal vez sea más fácil adaptarnos. Otra cosa que les puedo decir es que aprovechen al máximo el tiempo en las clases, aprovechen al máximo la explicación, preguntar. Yo soy demasiado preguntona. Traten de aprovechar al profesor, que para eso está ahí, para explicarnos, para sacarnos las dudas sin tener pena, porque es que nosotros somos los que pagamos, nuestros compañeros no pagan por nosotros, nuestros compañeros no están haciendo el esfuerzo de trabajar para poder pagar ese estudio, y eso hace parte de tener el objetivo claro. Si yo sé lo que quiero hacer, no me interesa lo que pase alrededor o si me van a llamar preguntona o lo que sea. Recuerdo que había una profesora que nos decía: yo sé que ustedes trabajan todo el día, pero no me digan que no tienen tiempo. ¿Qué hacen desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana? Entonces lo que yo hacía es que si bien salíamos a las 10 de la noche, el transporte demoraba 1 hora en llegar a mi casa, yo tenía material descargado en mi celular, impreso, un libro, el cual leía mientras llegaba a mi casa para adelantar tema de próxima clase, otra materia o aclarar más el tema. Desde el tiempito más pequeñito hay que aprovecharlo. Yo vuelvo a empezar a trabajar el tercer semestre de ese técnico porque la institución en la que estudié tiene un convenio en la que el último semestre de todos los técnicos se deben hacer prácticas. La entidad se encarga de buscar la empresa a la que el aprendiz puede ir a hacer sus prácticas. Es decir, esa empresa me deja ir a aplicar lo que aprendí. Ese tercer semestre tenía que estudiar y trabajar nuevamente. Allí fueron 6 meses. El contrato de aprendizaje SENA dura 6 meses. Y después la empresa me lo renovó, así que me quedé trabajando otro tiempo con ellos. Terminé mi técnico y seguí trabajando con ellos, ya no estudiaba. Me dediqué a ahorrar en ese semestre para poder entrar a la universidad y continuar con la profesional. Ya cuando tuve lo suficiente para entrar a la universidad, tomé otro break porque quería ganarme una beca, quería dedicarme a dejar las notas altas y mientras tanto me rebuscaba, como dicen acá en Colombia, y así pagaba todo lo que implica estudiar en la universidad. Gracias a los conocimientos previos que yo tenía tanto del técnico como de la práctica,
beca, se me hizo mucho más fácil el primer semestre adaptarme, la mayoría de temas yo ya lo sabía, entonces digamos que ahí tenía un poquito de ventaja y eso también me dio trabajo porque podía dar tutorías a mis compañeros porque ellos a veces no entendían. Pero bueno, gracias a Dios todas las cosas salieron como yo esperaba. Pude lograr una beca y para el segundo semestre volví a empezar a trabajar. Para las personas que no tienen esa opción de una práctica o de conseguir trabajo sin haber estudiado, sin un título, les recomiendo que busquen contadores, amigos de sus papás, amigos de sus amigos, que sean independientes. Por lo general ellos siempre necesitan un auxiliar, así sea medio tiempo. Créanme que si yo no hubiese tenido esta oportunidad, yo hubiera buscado a cualquier contador que me dejara simplemente ver cómo se trabaja, y con que me dieran el auxilio de transporte yo estaba contenta. Entonces, bueno, volvió la presión en ese segundo semestre de la universidad. En el trabajo que empecé era realmente yo sola como auxiliar contable. En la práctica, pues yo era auxiliar del auxiliar, ellas me decían como qué hacer, cositas muy básicas, pero ya en el segundo trabajo sí era realmente Juliana Mateus, la auxiliar contable. La contadora iba una vez al mes a revisar, entonces yo me sentía bastante nerviosa y presionada, pero bueno, todo salió bien. No es fácil, pero tampoco imposible. Es de mucha disciplina y dedicación. A veces en la clase hacían muchísimas preguntas y no había tiempo de responderlas todas, entonces yo lo que hacía era llegar a mi casa, así estuviera muerta de cansancio, apartaba al menos una hora para leer y tratar de resolver mis dudas o contactarme con el profesor por medio de WhatsApp, correo o lo que fuera. Para los trabajos y las tareas yo lo que tenía era una agendita pequeñita, aparte de mi cuaderno gigante que yo la tenía digamos más a la mano, y yo soy de métodos de estudio, entonces yo solo ponía la inicial de la materia, el trabajo y la fecha, y así era más fácil tener los trabajos hacia la mano que ponerme a buscar en la agenda cada materia, porque a veces se pasa, apuntamos la tarea, la evaluación, no sé, y cuando vamos a revisar la agenda no lo vimos y llegamos y estamos perdidos. Entonces mi agendita pequeñita me ayudó muchísimo. Cuando ya iba haciendo el trabajo lo subrayaba y ya sabía que estaba hecho. Cuando tenía un trabajo de un día para otro yo prefería 1000 veces arriesgar mi tiempo de almuerzo que dejar de dormir, digamos llegar a mi casa y ponerme a hacerlo o madrugar. Tal vez a otras personas le funcione diferente, entonces eso es otro punto clave, como identificar cuáles son los métodos de estudio que nos sirven, que nos funcionan. Yo realmente si trasnochaba, al otro día iba a estar súper dormida en el trabajo. Si madrugaba mucho, me dolía la cabeza todo el día. Entonces aprendí a almorzar en 5 minutos y ponerme a trabajar en lo que tuviese pendiente. Para parciales, por ejemplo, eso es... esas semanas eran demasiado trágicas. Por lo general las fechas de parciales las dan desde el principio de semestre. En mi universidad habían días en los que tenía 3 parciales el mismo día. Entonces no hay que dejar para estudiar el día anterior, porque obviamente iba a recibir mucha información un día antes, se me iba a olvidar todo, seguramente no iba a aprender nada. Lo que yo hacía es identificar en cuáles materias estaba como más cruda y cuáles iba bien, estaba más sobradita, para no dedicarle tanto tiempo de estudio a esa y enfocarme más en la que iba regular. Pues regular en el sentido de que de pronto se me olvidara algo más, de pronto no entendí algo, entonces como aclarar las dudas que todavía me quedaban por ahí volando. Aquí les voy a dar los tips de estudios de Juliana Mateus para parcial. Las materias que son prácticas nunca las dejo para última hora, para estudiar última hora, ni aprenderme ejercicios de memoria, absolutamente nada de eso, porque eso no funciona. Yo lo que trataba en esas era quedar, mejor dicho, 10 de 10 en clase, entender el ejercicio. Si no entendía, preguntaba hasta que lo entendiera. Hacía todos los ejercicios que dejaban para practicar en clase, y el fin de semana de ese parcial tomaba algún ejercicio de los que hicimos en clase, lo realizaba sin mirar, después comparaba si me quedó bien, si me quedó mal, por qué me quedó mal, y con eso tenía. Sobre todo para los ejercicios prácticos y los asientos, yo siempre digo que lo que funciona más es llevar los ejercicios a la realidad, cómo sería en una empresa. Cuando estén leyendo, digamos, el enunciado, imagínenselo en la cabeza, cómo está funcionando, porque por aquí está aumentando, por esto yo resto aquí, por esto aquí, y no de memoria. Para los parciales teóricos me funciona demasiado los mapas, ya sean mentales o conceptuales, y les cuento que tengo un don para estudiar lo que sale en los parciales, por lo menos los teóricos. En serio, mis compañeros amaban estudiar conmigo porque todo lo que yo ponía en mis resúmenes salía en el parcial. Pero mis mapas conceptuales no son reguero de letras, sino otros métodos de estudio. Por ejemplo, algo así simple: las clases del PUC, que sabemos que son activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo. Entonces yo tomo la inicial de cada una, por ejemplo, A, P, P, I, G, C, y me la aprendí así. Cuando hay letras repetidas, pues diría A, P2, I, G, C. Apuntaba el número al lado para saber cuántas eran y ya tenía que eran 6 palabras y con cuál iniciaba cada una. Entonces eso me ayudaba a que en el parcial, si se me olvidaba, si no me acordaba o algo
parecido, simplemente apuntaba el número 6 y empezaba a escribir las iniciales y ya ahí de una vez me fluía el resto de cosas. Otra cosa que deben tener muy en cuenta y es demasiado importante es mantenerse saludable. Tratar de dormir lo que se debe. Por eso les menciono mucho el organizar su tiempo para que les alcance para dormir lo que se debe, para almorzar, para hacer sus actividades. Alimentarse bien, porque ese trajín de estudiar y trabajar a veces es pesado y pues ya basta con eso como para sentirnos más de salud. Eso lo complicaría más todo, así que traten de mantener su salud, su estado mental, su estado sentimental muy estable. Otra cosa que es importante es dejar las notas altas desde el principio. Por estar trabajando y estudiando a veces llegamos tarde a clase o no podemos asistir, por ejemplo un cierre de mes, y si estamos colgando de una tirita, el fallar a una clase nos puede perjudicar mucho, o si en esa clase hubo un quiz, perdernos un tema nos va a hacer tambalear muchísimo, así que lo mejor es tener todo muy controladito, muy estable desde el principio. Algo que yo hacía era hablar con mis empleadores y acordar, digamos, si salía a las 6:30, yo sabía que mis clases empezaban a esa hora, no podía arriesgarme a llegar tarde, entonces yo me quedaba a compensar media hora del almuerzo y salía a las 6 en punto. De pronto ustedes pueden hacer ese acuerdo para que no lleguen tarde a clases. Otra cosa es que siempre den lo mejor de ustedes. Que el estudiar y trabajar no sea una excusa para decir, ay, es que estoy muy cansado, ay, es que por eso saqué mala nota, sino un reto y una motivación para hacer las cosas aún mejores y que cuando se termine ese ciclo ustedes puedan decir, carajo, lo hice yo, lo sudé, pero lo logré y me fue bien y lo hice excelente. Y por último y muy importante es saber separar el trabajo de lo académico. Es decir, que si están en la universidad y les dan un ejemplo, ustedes lo puedan imaginar en su empresa, cómo aplicarlo en su empresa. Eso sí, a lo que me refiero es que a veces salimos tan estresados, tan cansados, que llegamos al salón de clases, al momento de cruzar esa puerta, dejar todo ese cansancio y estrés atrás y disponernos a recibir lo que vinimos a recibir. Si venimos estresados, estamos bloqueados, no aprendemos, va a ser peor porque vamos a perder tiempo, después no vamos a entender, tal vez nos toca llegar a estudiar más de lo que debíamos porque no entendimos nada, no podemos dormir, en fin. Traten siempre de separar el trabajo de lo académico y mantener la visión y el objetivo claro de lo que quieren hacer para que este esfuerzo que van a hacer de estudiar y trabajar valga la pena. Y bueno chicos, así termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, aclararles un poquito esa visión sobre la experiencia trabajando y estudiando. Si quieren hacerlo, de verdad los animo a que lo hagan porque siempre van a tener mucha ventaja, se aprende demasiado en la práctica, que es difícil, sí, pero ya vimos que no es imposible, muchas personas lo hacen y vale la pena. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, dejarme en los comentarios cualquier duda, cualquier aporte, sugerencia, inquietud y yo voy a estar muy pendiente de responderles. Y bueno, si quieren aprender mucho más de contabilidad básica, no olviden que en este canal encuentran explicaciones desde teoría, ejercicios, experiencias como este video. Para recibir mucho más de ese contenido, los invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo y activen la campanita de notificaciones porque así YouTube les va a avisar cada vez que subamos un nuevo video y no se lo pierdan. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.